¿Qué tal, histéricos amantes de turbomamar los libros difíciles de leer y pretender que sí le entendieron a Rayuela? Yo no soy Isa y en esta ocasión vamos a hablar sobre el México y su historia. 1, 2, 3, 4. ¡Histeria! ¡De la literatura! Vale, yo sé que esto no es histeria de la historia. Para adoptar a un histérico y poderle comprar injertos de pelo a Claudio, marque el siguiente número. ¿Qué aparece en su pantalla? Y que un libro introductorio a la historia no es literatura, ¿ok? Mi mamá sí tomó ácido fólico durante su embarazo. Pero ya es hora de que hablemos sobre un libro no literario. Y más en México, el país donde es más fácil que Carmen Salinas sea diputada a que el ciudadano promedio lea 5 libros al año. Dato 100% real. Anyways, hoy vamos a hablar del libro La historia de la República. del renombrado autor. Whatever Tomorrow. No es cierto, lo hicimos nosotros. Bueno, ¿y qué hubo con tu cuerpo y tu república? Fuera de sus lectores, que son la gente que en este caso realmente importa, la historia de la república tiene básicamente dos equipos. El equipo rojo y el equipo azul. Todos sabemos que el equipo rojo son comunistas. Están quienes dicen que es un libro poco específico y súper no serio. No mamen, ¿es en serio? ¿A poco no será porque su autor se llama Chumel? ¡Chumel! Se pone pelucas para decir las noticias y el libro tiene dibujitos con cabezas olmecas disfrazadas de Paquita, la del barrio. Dibujo real. Y están los que consideran que es una buena forma de introducir a la gente a la historia. Exactamente. Y aquí el problema principal. ¿Ya lo notaron? Miren, se los voy a poner muy fácil. Si tienes un morrito de, no sé, digamos 10 años, llamémosle, no sé, Víctor, que quiere incursionar en el séptimo arte, sería una pendejada, tontería, perdón, tú dices groserías, si lo pusiéramos a ver, no sé, Tarkovsky, Eisenstein o Bergman, ¿verdad? Bueno, pues no anden pidiendo libros de Walter Benjamin a una persona que estamos buscando se interese en leer. Algo que no se ha logrado en México durante décadas de campañas de fomento a la lectura, por cierto. pero ya llegaremos a eso en Histeria de la Historia. Adopten a un histérico, Emilio está boteando en los cruceros para sacar su EP. Es un caso muy triste. Este exégis de la historia. Exégesis. Esta exégis de la historia. Exégesis. Round 1, fight. Este exégis de la historia. Exégesis. Esta exégis de la historia. Exégesis. Este exégis de la historia. Exégesis. Este exégis. Exégesis. KO. Esta Exégesis de la historia nacional que cubre con su manto los principales episodios de nuestra enseña patria, cubre desde el descubrimiento De Tenochtitlán hasta la elección. de Enrique Peña Nieto. Bueno, en seco Como el mal sexo. El libro comienza desde ese momento mágico musical en el que la banda le daba significados bien serios y profundos a cosas bien random. Como hoy en día se lo damos a Gabriel Orozco y nadie le entiende. Y para estos compas, para no perder la costumbre, tomaron el momento más privado y sublime en que un águila degustaba su serpiente libre de gluten y del libre pastoreo sobre un nopal orgánico de la Condesa para decidir construir ahí lo que hoy en día es CDMX. Cuna de la quesadilla con queso, gente que se parece a Carlos Vallarta y vendedores de cupcakes. ¿Pueden creer que nuestra nación se construyó sobre lo que podría ser la portada perfecta de un disco de folk metal? ¡Wow! Yo tampoco. Pero eso es a final de cuentas un reflejo de todo lo que ha pasado en México y su vida política desde entonces. Así es, animales míticos, señales ambiguas, recursos con el poder de invisibilidad y así como cuando Jesus Christ convirtió el agua en vino o Duarte convirtió quimioterapias en agua, realismo mágico, pero en vez de Macondo era Pungalabato Guerrero. ¿Qué puedo encontrar en el libro? Técnicamente mucho de lo que se supone te debieron haber enseñado en historia durante la primaria. O sea, sí te lo enseñaron, pero te valió más madre que el partido Nueva Alianza en la boleta electoral. Solo que esta vez con datos reales y no con niños héroes kamikaze. Datos como ese compadrazgo super culé de elegir al presidente de México según qué monito le caía mejor al presidente en turno. Costumbre que fue eliminada hasta la fecha, así se hace. ¿O qué tal? Francisco I. Madero, espiritista, guiado por la voz fantasma de su hermano Gustavo para dictar el plan más famoso que
se supone que te enseñaron en la primaria. También verás un resumen de por qué la independencia mexicana fue todo menos independiente. No como nuestro bebé de luz, Kylo Kumamoto Ren. ¡Kumamoto 2018, cabrones! ¿O qué tal ese cuento de horror llamado Tratado de Libre Comercio que, admítelo, no sabes de qué va para que no nos hacemos güeyes? Básicamente el libro te lleva de la manita a través de los sucesos más importantes, aunque no los más escabrosos, de la historia de nuestro amado país. Que nos duele un poco, pero amamos. Como Louis C.K. Ahora muy bien, ¿cuál es la diferencia entre echarme los 6 libros de historia de la primaria a leer la historia de la República? Primero, el sueño. Bueno, la primera es que están avalados por la SEP, whatever the fuck that means. Y seguro que vas a encontrar muchos datos más porque son más libros. La otra diferencia es, ahí va, la virtud del libro. Y no, su mayor virtud no es tener una portada que emule Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club y el arte de Terry Gilliam. No, la principal virtud de la historia de la República es, y apréndanse esta palabra, la oralidad. A mí me encanta eso de la oralidad, está padre. No va de eso, Chumis. ¿No es la oralidad? No, de eso no va. Es que no, pues suena igual. Básicamente, leerla es como si te la estuviera contando Chumis. Y antes de que me digas, tú, hater desquacerado que se informa con cultura colectiva y BuzzFeed, ¡Qué oso! ¿qué tiene de cool la oralidad? Bueno, algunos de los estudios más serios que se han hecho últimamente sobre el fomento de la lectura en México afirman que el principal error de todas las campañas de lectura en México provienen de que, sí, así es, mijos, queremos contagiar el gusto por la lectura leyendo. La gente no lee, por eso no va a leer lo que tú dices para que lea. Sé que suena incongruente, pero sí tiene sentido, ¿ok? No tiene sentido, pero es tu programa. Sí tiene sentido. No tiene sentido. Déjame en paz. En cambio, la forma ideal para contagiar el gusto por la lectura es la oralidad. No es la oralidad, Por eso muchas personas terminan haciéndose lectores, porque a algún pariente alguna vez les contó historias muy padres que luego los dejaron picados y los obligaron a continuar su gusto leyendo. Se llama efecto Sherezade, mijos. De nada. También está comprobado que lo cálido y el humor es una forma bastante efectiva para abrir un canal, digamos, de comunicación efectivo y retroalimentacional. Palabra real. No es palabra real, Chumis. X, o sea, miren, en Palabras Mortales cuenta cosas serias de forma chistosa y cuentan cosas complejas de forma sencilla. Esa es la clave de todas las historias y los plotlines chingones. Para los del Conalep, plotline es cuando en una película dices ¡ah, cabrón! Eso es un plotline. Yo estoy en un Conalep. ¿Ven? Eso es un buen plotline. ¿Cuál es la otra virtud del libro? Que los dibujos, pues, están bien chulos. Sí, dije dibujos. Sí, estoy diciendo que los dibujos son una virtud en un libro de historia. También está comprobadísimo que de la vista nace el amor, mijos. ¿O cuántas veces no terminaste con una mierda de persona porque estaba bien guapo? Yo tengo un presidente así. El mayor fracaso de los libros de texto gratuitos es la falta de amor y ganas que les echan al diseño y a las ilustraciones. ¿Por qué no imaginar que los niños de educación pública están bien muertos por dentro? En cambio, Andrea Ruiz Calabaza fue la encargada de pimpear el libro. You go, girl. Complementando el texto con ilustraciones pateapesebres. Y la verdad no hay cosa más bonita que leer cosas reales mientras ves dibujos que no sean los mismos bonitos en guarachos rodeados de frutas y verduras. Porque los que hacían los libros de texto gratuitos de los 90 nos creían seres demasiado salvajes. O no sé. ¿Por qué dijiste pateapesebres? Porque soy del Conalep. Ok. Conclusión. Hay una cita muy cierta que dice: la historia no es de quien la vive, sino de quien la escribe. ¿Quién dijo esa cita? Que no te importe. No sabe quién dijo. Déjame en paz. Y que toda ciencia social es bastante subjetiva, independientemente de si lo que sucedió fue real o no. Hay millones de cosas sucediendo al mismo tiempo desde los inicios de la humanidad. Lo malo es que vamos por la vida súper seguros de que nuestra verdad es la mera mera y no conocemos conceptos básicos como investigación y argumentación. ¿Verdad, SDP Noticias? Te estamos viendo. La historia se construye y reconstruye todos los días y siempre habrá lagunas de que nos darán el privilegio ¡de amarte! De poner en duda todo el tiempo. Pero no por hacerla de pedo realmente, sino en búsqueda de una verdad real y comprobable. Historia de la República es un libro que, si tienes humor rampante y la verdad tienes una mentalidad open mind, como la gente que cree que Gloria Trevi es súper feminista, que no mamen, seguramente van a disfrutar 3 chingos. No es un libro serio de historia,
Y no intenta hacerlo. Lo dice el mismo autor al final del libro. Así que no me vengan con la estupidez de que hay muchísimos mejores libros para conocer su historia, ¿ok? Porque sí hay, pero este no es, ¿ok? Su argumento no vale. Si él mismo creyera que está escribiendo el opus nigrum de la historia, va, échenle los leones. Pero estamos ante un muy buen libro introductorio al tema. ¿Quieres conocer más sobre algo de lo que mencionó? Ponte a leer. ¿Quieres quitarte la duda de si todo lo que escribió es neta de neta? Ponte a leer. Entre más propuestas y formas de abordar lo duro, crudo y complejo de la vida, con humor, risas y color, más fácil será darnos cuenta de que la neta sí nos falta un chingo y hay que tomarnos menos en serio todo, muchachos. Y que Benito Juárez duró casi tanto en el poder como Porfirio Díaz y eso también es dictadura, ¿ok? Pero no lo voy a decir porque me van a matar a Dios. Y como dices tú, literal. Aquí no va, eso no es, somos otros. Pero no es la... No somos los mismos. Es que suena que sí, ¿no? No somos los mismos. Ok, ¿y cómo despedimos? Pues, Ah, ¿nomás despedimos? ya hay que despedir. ¡Ja! Nos despedimos. Adiós. Literal. ¡Lo hice! Como se darán cuenta, aquí está el autor. Hola. Es una gran ventaja de que está aquí. ¿Soy el primer autor que entrevistas? Sí. ¡Soy el primer autor en historia de la literatura! A ver, Chumis, cuéntanos, ¿cómo nació la idea de este libro? La idea del libro, la tenía yo como desde hace varios años porque cuando estaba chavito leía un libro de el SIDA. Es que te encargan un trabajo del SIDA cuando estás en la secundaria, ¿no? ¿Tenías un libro del SIDA? Entonces mi papá fue por todos los folletos que pudo del SIDA y de información esta. Y en la Consida, antes existía una cosa que se llama Consida, le dieron un como cómic de Rius del SIDA. Y estaba cagadísimo, entonces a mí me encantaba porque lo veía, porque era la primera vez que veía un libro que tenía dibujitos, Rius es un genio. Y me hablaba como en un lenguaje que me encantaba, pues, que decía güey, decía cabrón. No era muy grosero, pero hablaba como un slang, ¿no? Entonces, para mí fue muy, muy, muy cabrón de estar leyendo un libro que me hablara en mi lenguaje, o sea... Y sobre todo porque estás como en sexto de primaria, entonces, güey, o sea, a los libros se les permite hacer eso, ya sabes. Yo pensaba que eran así como estos documentos ecuménicos, ya sabes. Y entonces me gustaba tanto que lo leía incluso después de terminar el trabajo, ¿no? La parte rara es que era informativo porque básicamente era un panfleto, pero pues mandado a hacer con Ríos, que estaba muy chingón. Y me quedé con esa idea mucho tiempo y dije, güey, a mí me gusta mucho la historia de México. Hay capítulos que son súper interesantes. ¿Por qué no hacer un libro de historia, pero con ese mismo espíritu que yo descubrí en Ríos, ¿no? O sea, con estas anécdotas padres, pero llevado a un contexto editorial súper fresco, que no sea el ¿qué huele con la República? Sino que, no sé, fueran actas fidedignas, verdaderas, porque nos ayudaron un equipo que nos consiguieron en la editorial de Lina. Entonces todos los textos que nosotros tenemos están pero súper mega comprobados y ya de eso nosotros lo embetunamos con pendejadas. Entonces fue un proceso bien largo, güey. Nos tomó mucho tiempo porque a la hora de compaginar la estructura del libro, porque es una especie de línea del tiempo. Exacto. Es una línea del tiempo que empieza en Tenochtitlán, acaba en Peña Nieto. No nos quisimos meter tanto con el México democrático, pero siento que eso va a material para otro libro. Pero... Y la onda difícil era eso, o sea, compaginar el texto de humor con los dibujos, y ahí Calabaza y yo nos sentimos de topes, pero siento que quedó una cosa bien padre y estamos muy orgullosos de ver. ¿Y cómo eligieron, por ejemplo, los temas? Está raro, güey, porque teníamos demasiados, entonces toda la historia, sí, ¿no? Lo que nos basamos era en dos cosas. Uno, que fuera relevante, o sea, tienes que hablar de los insurgentes, u otra, que fuera interesante. Por ejemplo, el Zócalo se llama Zócalo porque en realidad creo que era Iturbide, no, Santana iba a poner un pilar enorme y la base se le dice Zócalo. Okay. Y por eso se llama Zócalo, porque nunca la acabaron. Entonces te demuestra que desde 1841 México no termina nada. Y así hay varias cosas, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que ponemos el mapa del Gran Tenochtitlán y ponemos la parte donde están los templos hermosos así, y ponemos aquí donde está el McDonald's del centro de la... Y es cierto, ahí está el McDonald's. O sea, lo que antes era una civilización fregona, ahora tiene McBurritos, que no es queja por los McBurritos, pero... Entonces, ese tipo de cosas son interesantes de ver. A mí se me hace padre. Sí, como en Guadalajara, que hay edificios diseñados por Barragán que ahora son restaurantes de tacos. Exactamente. Y luego fue un software. Esas son los contrastes padres que a mí se me hacen muy cagados, o sea, porque
luego descubres que en la historia de México ni los buenos son tan buenos ni los malos son tan malos, pero hemos tenido una historia bien accidentada, pero bien interesante. ¿Y qué fue la parte que disfrutaste más de hacerlo? Yo creo las lecturas. O sea, es que se cuenta que no lo hice solo, lo hicimos con Ricardo Ribón, Calabaza, Osvaldo y yo, y Jorge Pinto. Y juntarlo, o sea, cada quien decía, ¿sabes qué? Yo me quiero aventar este tema. Entonces le dabas como un entre. Y entre todos nos juntamos en mi casa a leer los entres que le había dado a cada quien. Entonces ya empezar como a armar ese rompecabezas. Esa era la parte más fregona porque era estarnos literal cagando de la risa unas 6-7 horas y escribiendo algo que al final es bien raro porque de las conversaciones hay chistes locales adentro del libro que nadie sabe que salían de las reuniones editoriales / tomar en mi casa, ¿no? Entonces esa es la parte más bonita de todo. Eso y las giras de promoción están bien divertidas porque como es otro público, Exacto. no es la audiencia ni de HBO ni del Pulso de la República, es gente que sí le interesa el libro, güey. Entonces me hace como muy raro de que al principio pensamos que nomás nos iba a gustar a nosotros, ¿ya sabes? Sí, Y de pronto te topas un chingo de banda de, güey, me encantó. Señoras y no, lo tengo, no sé qué. Es como de, ¿qué? Pero está padre, o sea, está bien fregón. Oye, me imagino que en el proceso se enteraron un chingo de cosas que no ubicaban, ¿no? Que decían, Sí. madres, ¿a poco así fue? Sí, por ejemplo, los procesos de Plutarco Elías Calles, el nacimiento de la democracia, eso está como muy gris en mi conocimiento de la historia. O sea, en realidad son cosas que pasaron y que deberían de estar mejor documentadas, pero yo no las conocía. Entonces de repente sí pasa que te vas dando, o sea, porque lo que sabes muy bien es Tenochtitlán, los Olmecas, los aztecas Las y cabezotas. ya sabes, sí, exacto, eso. Luego ya viene, entre más te acercas a la guerra de reforma, más se te va aprendiendo así como, ay, sí, es que el plan de Ayutla era no sé cuál, ya sabes. Este tipo de cosas están como grises y encontrar la manera de explicarlas cuando aún tú mismo estás batallado para entenderlas es bien divertido. No, sí, aparte de que hay un montón de cosas bien rampantes. Por ejemplo, yo cuando lo estaba leyendo, la verdad yo ni me acordaba que estaba esta cuestión de los compadrazgos de, sí, ahora ¿quién va a ser presidente? Tú me gustas. Sí. No, y antes, por ejemplo, hubo un periodo en donde había un presidente que le decían el nopal. Le decían el nopal por baboso. Sí. Y fue presidente como, ¿qué será? No sé, es como si 3 horas o 15 minutos. Una cosa así asquerosa, nomás para poder romper la línea de la asociación presidencial. O sea, sí es una marranada, pero por otro lado hay cosas bien raras. Por ejemplo, Gustavo I. Madero, que sí era espiritista y tomaba decisiones reales. Sí. Francisco Madero, de la nación, cabrón, en sesiones Exacto. espiritistas con la pinche ouija ahí. Está cabrón. rarísimo. Por otro lado, historias que me gustan muchísimo, como Felipe Ángeles, que fue el autor intelectual detrás de que se haya hecho una constitución, porque cuando ganan Zapata y Villa, llegan los dos, uno al norte y uno al sur, y dicen, güey, ¿y ahora qué? Sí. Y Felipe Ángeles fue que dijo, güey, tengo un camarada que se llama Venustiano Carranza, él va a hacer las leyes. ¿Qué son las leyes? Es una madre bien padre, señor Villa, cállese usted. Sí. Ese tipo de cosas son bien interesantes. Entonces descubres que México se formó con los underdogs, o sea, los nerds fueron los que formaron el país. Y luego hay cosas también bien piradas, como por ejemplo lo de la noche, el árbol de la noche triste, ¿no? Así que sé que esa madre que es, Ajá. quiere caer el pinche arbolito, ¿no? Y está cabrón, porque por ejemplo dices, el árbol de la noche triste, ¿no? Sí, lloró Cortés. Güey, lloró porque... Y esto cuando lo leí fue así como de, ¿qué? Los aztecas estaban matando a los españoles, los amigos de ellos, y les cortaban las cabezas y las aventaban al campamento y la llegaban, güey. No, o sea, la man. llegaban, porque no estaban tan lejos, güey. Ajá. Entonces, o sea, escuchabas tú a tu compañero toda la vida, o igual eran primos o tíos, porque iban en familias a pelear. Le cortaban la cabeza y la aventaban al campamento y te caía ahí donde estabas tú. O sea, güey, era una noche muy triste. O sea, el equipo que llevaba Cortés estaba súper desmotivado hasta que los tlaxcaltecas, gracias Tlaxcala, traicionan a estos güeyes y le dicen, no, ¿saben qué? Le podemos pasar por acá y ahí es donde les dan en su madre. O también Pascual Orozco. Este vato era súper sanguinario. Era un ¿sí te la sabes? sadicazo, güey. Este vato, no mames, de que agarraba a los cadáveres, les quitaba la ropa, mandaba la ropa de las personas a las que mataba, se las enviaba a la contraparte y les envió, literal, es mi teoría de cómo nacieron las mantas amenazantes, así de que ahí te van las hojas, mándanos más tamales. ¡Ay, güey! Es real. ¡Ay, güey! Está bien denso esa madre. Una de mis favoritas es cuando en la batalla del 5 de mayo, me encanta esa frase,
Porfirio Díaz era uno de los coroneles que estaban peleando la batalla. Él desoye las órdenes de Zaragoza y va y se va con los acapuaxas y les dan en su madre a muchos franceses y le manda un telegrama, una carta, no sé qué le envía, y me encanta lo que dice porque Porfirio Díaz era muy respetado, no solamente porque era un güey muy culto, era bien gallardo y todo. La parte padre es que la gente se identificaba mucho con él porque tenía rasgos indígenas, o sea, él parecía indio, pero era machín y culto y súper buen guerrero. Y le manda el telegrama, te digo, el mensaje a Zaragoza diciéndole: hoy matamos muchos mesíes. Güey, No. se hace así súper varas, güey. O sea, hay muchas cosas así y en el libro tratamos como de resumir las más interesantes, no todas, porque tampoco queremos hacer un documento soso y es una cosa que se lee bien facilito, te lo echas en 3 días y incluso lo vuelves a agarrar, ¿sabes? Como porque Sí, es cagado. Entonces, eso queremos que fuera un libro que no era un acta de Enrique Krause ni nada. No pretendemos para nada eso y creo que le atinamos al clavo haciendo un libro súper ágil, bonito, que está al alcance desde tu abuelita, güey, o tu primito que le puede gustar ese tipo de cosas en un lenguaje floridón, pero sin llegar a ser así súper vulgar, ¿no? No, y aparte lo padre es que, por ejemplo, una persona que sí está consciente de la historia, independientemente de eso, también la podemos leer y la neta lo disfrutas mucho lindo porque tiene las ilustraciones muy bonitas, tiene humor. Sí, ¿Qué es lo principal? siempre. Tiene humor, Todo tiene humor, sí. Te estás muriendo de risa conforme está la padre. lees, vienen chistes locales, vienen chistes que no son tan locales y está padre porque como que vas aligerando temas bien serios gracias al humor Sí. y eso se agradece muchísimo. Sí, y ahí se aventó un muy buen trabajo Andrea Ruiz, Calabaza. Y te digo, justamente tratamos de eso, de que no tuviera un párrafo, que no tuviera algo cagado, algo entretenido, algo interesante. Entonces, danos la oportunidad a la historia de la República. Es algo que hicimos con mucho cariño y ojalá les guste. Se va a presentar en la FIL. En la FIL, el 1 de diciembre, lo presenta Trino, güey, no mames. Trino. Exacto. Vamos a estar con Trino el 1 de diciembre, creo que es a las 6 o a las 4, no me acuerdo, pero ahí chequen los En el programa. horarios por si quieren ver la FIL de Guadalajara. Vayan. Por ahí nos vemos. Gracias. Bye.